Lo que escuchas a continuación es una advertencia. Este material que encontrarás en esta lista de reproducción es de carácter documental, periodístico y noticioso. Puede que alguna imagen te resulte sensible. Hola, tengan todos buen día o buena tarde. Estamos en la autopista Caracas, en La Guaira, justo a la salida del túnel en La Planicie. Como ustedes pueden observar, el tránsito está totalmente paralizado luego de la restricción que hizo ayer la administración de Delcy Rodríguez para impedir que las personas bajen sin ningún tipo de control hasta La Guaira, el estado más afectado con los dos terremotos que se registraron el 24 de junio. Voy a intentar moverme hasta algún lugar donde hayan voluntarios para conversar con ellos y saber desde dónde están viniendo. Hola, buenos días. ¿Me das tu nombre? Iván Gabriel. Iván, ¿de dónde vienes? De Maracaibo. De Maracaibo. ¿Cuánto tiempo has rodado para llegar hasta aquí? Bueno, como tal vengo, soy estudiante de Trujillo. Ajá. ¿Por qué estás aquí ahora? Para colaborar aquí con la gente, a ver si encontramos personas, ayudamos, lo que podamos, pues. Aquí llevamos todo el material para poder ayudar, para poder... Espérate, dame tu nombre, Venimos de José Alexis Montilla, venido del estado Mérida. Ajá. Llevamos todos los insumos, todas cosas para ayudar a los familiares que están abajo, en el Caribe, en la Yucatán, de toda esa gente. Entonces necesitamos un gran apoyo de toda la gente que está afuera del país, de todos lados, ¿sí me entiendes? Apoyo para acá, para todos nosotros, para poder ayudar a la gente que está abajo en La Guaira. Es lo que queremos, apoyo. Muchísimas gracias. Ellos son estudiantes de diversas universidades. Nosotros para Telemundo tenemos ya, este es nuestro tercer día reportando desde La Guaira y ahora intentando bajar al estado de La Guaira, y puedo dar fe de que lo que se ha registrado mayoritariamente aquí es la presencia de venezolanos, población civil, voluntarios de diversos estados, como ustedes han podido apreciar en este caso del estado Trujillo, del estado Mérida. He tenido posibilidad ayer viernes de conversar con voluntarios del estado Lara, y puedo dar fe de que al menos en las primeras 30 horas en sectores como Playa Grande la ayuda oficial y la presencia oficial fue nula. Vamos a seguir haciendo este recorrido, intentar llegar hasta La Guaira. Hay que recordar que ayer se impuso una restricción. Nosotros con este brazalete con el que nos acreditó el Ministerio de Información y Comunicación estuvimos hora y media tratando de hacer esta acreditación, y algunos periodistas se quedaron en el lugar porque iban a ser trasladados en un autobús con un viceministro hasta un punto determinado de La Guaira. Vamos a seguir haciendo este recorrido para llevar a ustedes la información de lo que se está registrando aquí y el trabajo que están haciendo voluntarios y familiares que están en una situación apremiante porque desconocen el paradero de muchas de sus allegados que se encontraban en el estado de La Guaira. Soy Aymara Lorenzo reportando para Noticias Telemundo. ¿Suena esta moto así? ¿Suena así la moto? Estamos moviéndonos para ir por la carretera Vieja Caracas-La Guaira porque hay un piquete de la Guardia Nacional que está impidiendo el tránsito de vehículos y motos para acceder al primer viaducto, es decir, al primer punto, sí, al primer viaducto de la Caracas-La Guaira. Estamos en este momento pasando por la avenida Perejonalde, que es la que va a empalmar hacia la autopista Caracas-La Guaira. 12:21 logramos pasar para meternos por la carretera Vieja Caracas-La Guaira luego de que los motorizados protestaron a los efectivos del ejército que estaban allí, que tuvieron que echarse a un lado para que las motos pudieran pasar. Vamos a una velocidad prudente porque esta vía tiene muchas curvas, como es característico. Para quienes no la conocen, este recorrido por la carretera Vieja Caracas-La Guaira les puede servir para saber que es una opción. Una vía que tiene casi 200 años y se mantiene en pie, conectando Caracas con todo el sector de La Guaira.
Son las 12:28 de la tarde y estamos un poco más allá del sector Las Minas de la carretera vieja Caracas-La Guaira. Pueden observar la autopista Caracas-La Guaira está despejada y eso se debe a la tranca que ya vieron, ocasionada por la policía y la Guardia Nacional que impiden el paso de los vehículos. Vamos terminando de recorrer sus casi 25 kilómetros. Algo que acabamos de ver y que me llama la atención es que los pobladores se organizaron y nos indican la vía con cartulinas escritas a mano para que las personas que estamos transitando por este lugar no nos perdamos y lleguemos más rápido. Por supuesto que esta zona tampoco escapa a las consecuencias de los dos terremotos y nos hemos encontrado diversos derrumbes en la vía que, aunque no la obstaculizan en su totalidad, pues reflejan también consecuencias de los terremotos. El Puerto Internacional de Maiquetía está funcionando como base militar para todas las unidades, aviones y helicópteros de la Fuerza Armada estadounidense que están trabajando en las labores de rescate y socorro después de los dos terremotos del 24 de junio. Dos y cuarto de la tarde, logramos llegar hasta La Guaira por la carretera vieja y estamos ahorita pasando el puente. Vamos a ver si podemos voltear la imagen. Pasando el puente que une Caraballeda con Caraballeda con La Guaira, puente por el que ya no están circulando vehículos. Vamos a continuar recorriendo esta zona. No hay palabras para esta tragedia que por segunda vez azota al hoy estado de La Guaira. Primero fue la tragedia de Vargas en 1999 y ahora es esto, pero las dimensiones de esto se pierden de vista. Ayer conversaba con una señora sobreviviente de Vargas y ella me decía que bueno, que con esta tragedia pudieron desenterrar y reconstruir, desenterrar del lodo los edificios que quedaron en pie, que tenían los cimientos bien, pero ahora ya no hay nada que reconstruir. Esto es la avenida Boulevard Niza del Este en Caraballeda. Aquí lo que queda de esta zona, justo cuando vemos el aviso de finalizaciones de la avenida. Y hay gente todavía porque están metiendo. Nos encontramos ahora en el edificio Blue Caribe y vamos a hablar con algunos de los Estamos de Barquisimeto, todo, mira, ella es de Trujillo, ¿no? de Trujillo, de Estados Unidos. Tenemos Barquisimeto, Sanare, todos unidos aquí en la lucha, ¿Desde cuándo colaborando. estás aquí? ¿Cómo es tu nombre? Desde ayer a las 9 de la noche, no hemos dormido nada. Pusimos una colchoneta para recostarnos, descansar un rato. ¿Y con quién han trabajado? Traímos planta eléctrica, un amigo sacó unos taladros, traímos esmeriles, de todo. Aquí está el amigo que nos colaboró con la máquina. El Juan, trabajador número 1, no se ha bajado de esa máquina desde que llegamos, el patrón aquí. ¿Cuáles son las expectativas que tienen en este momento de hallar gente con vida en este edificio? Demoliendo para poder llegar hasta abajo, ¿verdad? Quité esa columna para que Juan siga en la máquina jalando escombros para allá. Mire todo lo que ha sacado Juan. Juan es el conductor del tractor. Yo soy el operador de la máquina, sí, desde esta mañana estamos haciendo el trabajo. ¿Cuál es la mayor dificultad, señor Juan? De los muertos que están ahí, que los estamos ahorita para decir. Sí, pero la mayor dificultad para remover estos escombros, ¿cuál es? No, es removerla hacia afuera, pues, para abrir espacio para sacar los que están allá adentro, pues. Eso es lo más que queremos ahorita, pues. Vamos a ver. Muchísimas gracias. Estamos reportando en este momento desde Caraballeda.
en donde, como ustedes han podido apreciar, es incansable la labor de los voluntarios que están en esta zona del estado La Guaira. Desde La Guaira, Estado Vargas, ya nos estamos obligando a utilizar este tipo de implementos, tapabocas por medidas de seguridad. Vamos a mostrar a ustedes lo que es en este momento la labor de remoción del edificio El Palmar. Nos ha costado llegar porque las autoridades desde este viernes a las 8 de la noche impidieron el acceso a todas las personas. De hecho, vinimos por la carretera vieja Caracas-La Guaira y pudimos apreciar que la vía estaba totalmente despegada. Hay maquinarias represadas hay maquinarias represadas me están mandando a poner el tapaboca. Hay maquinarias represadas en la autopista Caracas-La Guaira. Voy a compartir su testimonio. Su nombre, por favor. Jorge Hernández. ¿Usted tiene aquí a quién? A mi hermana, que lamentablemente falleció en esta tragedia. Estamos viendo, hemos venido por tercer día a este lugar y vemos que ahora hay una maquinaria, no la había el primer día, no la había el segundo día. ¿Cómo ha sido la ayuda que han recibido de voluntarios las autoridades del gobierno? Al principio, cuando hubo la tragedia, llegaron algunos voluntarios, pero casi no podían hacer nada porque no tenían, algunos con pala, con un pico, un martillo, una vaina, y son herramientas que casi no, para partir algún escombro algo sirven, pero para mover hacía falta la maquinaria. Y el Estado, según, que estaban esperando era el protocolo de las 72 horas para ellos poder meter la maquinaria, que eso se activó, fue a partir de hace rato. Claro, pero ya cuando hay una maquinaria de 72 horas, las expectativas son otras. Las expectativas son otras, claro, ya no hay chance de sacar ninguna persona con vida, aunque ya de este edificio ya han sacado los voluntarios, desde el primer día en adelante han sacado varios sobrevivientes. Pero por lo menos las víctimas que fallecieron muchas, por ejemplo en el caso de mi hermana, hasta ayer a las 4 de la tarde todavía no habíamos recibido ayuda. Entonces los mismos familiares y algo que dimos con el sitio donde ella estaba, empezamos a sacar y vaina, y después a última hora, como tenía una viga así sobre su cuerpo, no se podía jalar, pues se iba a despedazar el cuerpo. Sí nos prestó una ayuda unos bomberos que llegaron y picaron la viga y vaina, y gracias a Dios se pudo sacar. Y hasta esta hora, miren, como pueden ver, los cadáveres están ahí, el de mi hermana y otra señora que está ahí. Entonces se tardan mucho para el proceso, para recoger el cadáver o para ver que faciliten el trámite a los familiares, porque en el caso de nosotros quisiéramos enterrar a mi hermana como es. No tenemos casi los recursos prácticamente, pero tú sabes que la familia se une y algo hace. Lamento mucho por lo que está pasando, es lo que estamos viviendo todos los venezolanos. Queremos que el Estado en la recolección de los cadáveres y que pueda prestar esa ayuda, que el familiar que pueda enterrar su familiar, que le den una ayuda y eso es todo lo que pedimos y más urgencia para recolectar los cadáveres. Muchísimas gracias. En este recorrido intrincado que hicimos para llegar hasta el estado La Guaira, hemos visto cómo apenas se comienza a movilizar presencia militar, y digo apenas porque no están presentes en los lugares donde hay que levantar cuerpos ahora, ya como lo acaba de decir el señor, el protocolo de las 72 horas, y los policías que están simplemente para impedir que circule el tránsito por las vías, y en el caso del trabajo que estamos haciendo los periodistas, poder llegar hasta los lugares donde lamentablemente hay víctimas que contar. Encontramos en el sector Caraballeda, vamos a conversar con uno de los socorristas del gobierno mexicano que están aquí. ¿Desde cuándo están ustedes aquí? Hace 3 días.
¿Cuál es la situación que están ustedes registrando en este momento? ¿Cuáles han sido las dificultades que han tenido y lo que han podido hacer hasta este momento? Pues ahorita se tienen localizado 3 personas sin vida. Pues las complicaciones de aquí son los muros que les cayeron encima. O sea, pero ya al parecer ya se van a lograr rescatar a los que vienen siendo los cuerpos que están ahí y pues entregarlo a los que les tenga que entregar. En su experiencia, en 3 días, ¿cuál es la probabilidad de encontrar personas con vida allí? No, pues traemos desde México, traemos gente preparada para búsqueda y rescate y pues al parecer traemos binomios caninos y traemos de todo un poco. Es decir, que todavía hay esperanza de que encontrar gente con vida allí. Sí, tenemos esperanza todavía. Vamos a estar varios días por acá todavía. Sí. Mira, su nombre, por favor. Ricardo de Lara Pereira, Cabo. Muchísimas gracias, Cabo. Acabamos de conversar con el Cabo Lara Pereira del Ejército Mexicano que tienen en esta zona ya 3 días y en su caso particular no pierde la esperanza de hallar gente con vida aún en este edificio ubicado en Caraballeda. Este helicóptero y este avión estadounidense sobrevuelan este sábado 27 de junio la zona de desastre en Caraballeda y La Guaira, provenientes del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde tienen su base en este momento. Estas imágenes nos despedimos por hoy, sábado 27 de junio, de la cobertura que estamos haciendo desde La Guaira para registrar las consecuencias de los 2 terremotos en esta zona de Venezuela. Tuvimos la oportunidad de conversar con gente que sigue buscando bajo los escombros a los suyos, con otros que se han resignado, con rescatistas internacionales y con personas que están buscando ayudar de la manera que sea posible para tratar de salvar más vidas.